están? A partir de este momento asumimos una nueva jornada informativa, una agenda que está desarrollándose y que viene muy abultada de noticias, sin duda alguna. La de este día, miércoles 18 de septiembre, vamos a comenzar por lo que es más cercano, ¿no? La noticia que se desarrollaba al cerrar la jornada informativa de ayer, casi en horas de la noche, o al comienzo de la noche, como fue la liberación del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Surge esto de acuerdo a las informaciones que se manejan de forma muy general y de acuerdo al comunicado que da a conocer la Comisión de la Verdad que preside el señor Tarek William Saab, por el acuerdo entre estos partidos minoritarios que el día lunes firmaron en la Casa Amarilla, pues un texto, rubricaron junto al gobierno una serie de planteamientos en un acuerdo que es muy controversial. Y bueno, se anuncia que probablemente el propio Zambrano lo asomaba, seguramente escuchó la información una vez que salió de la cárcel, que se podrían liberar a otros detenidos políticos. Se habló de un número de 58 y esto se regó como pólvora, como suele decirse, por las redes sociales. Todavía no hay ninguna información oficial. Hay que estar atentos a la jornada del día de hoy, porque muy probablemente entonces se conozcan algunas otras informaciones. Hay un comunicado, repito, que da a conocer la Comisión de la Verdad, que luego, pues de haberlo conversado con las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, decidieron colocar en libertad. Zambrano ofreció algunas declaraciones muy generales una vez que salió de prisión. Él estaba detenido en Fuerte Tiuna. Allí fue recibido por familiares y también por representantes de los partidos o este sector de la oposición que firmó el acuerdo con el gobierno. Habrá que evaluar sus declaraciones a propósito un poco del acuerdo, de lo que denominaba la política buena. En fin, hay muchos elementos todavía que son prematuros evaluarlos. Hubo declaraciones también de dirigentes políticos. El propio Juan Guaidó dijo que no es un favor que se le debe al gobierno, ni mucho menos la liberación de Edgar Zambrano, es lo que da a entender. Igualmente, Henry Ramos Ayub, el secretario general del partido al cual pertenece Edgar Zambrano, Acción Democrática, decía que no es solo el caso de Zambrano, hay otros casos que deben ser tomados en cuenta y ordenarse la liberación. Bueno, en este caso también intervienen las organizaciones no gubernamentales recordando el número de personas detenidas por razones políticas, que es un número apreciable de acuerdo a las últimas informaciones y al censo que en forma frecuente da a conocer la ONG Foro Penal Venezolano. Así que bueno, es una noticia que está allí presente. Está por un lado la información oficial, la decisión tomada por la llamada Comisión de la Verdad a propósito de estos acuerdos que se firmaron el lunes y lo que hoy se conocerá, que se suma a la primera declaración que ofreció el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien anunciaba que muy probablemente en el día de hoy se iba a reunir con Juan Guaidó y que ya la semana próxima se reincorporaría a su actividad y a sus labores como primer vicepresidente del Poder Legislativo venezolano. Por cierto, que ayer en la actividad que tuvo en sesión ordinaria la Asamblea Nacional, pues ratificó su apoyo a Juan Guaidó para que continúe al frente del Poder Legislativo venezolano. En este caso, por unanimidad, los factores políticos que están al frente de la Asamblea Nacional, pues le darán su aval para que continúe a partir del mes de enero. Esto había sido una iniciativa que tomaron algunas organizaciones políticas que, por cierto, el día viernes anunciaba aquí en una entrevista el diputado de Proyecto Venezuela, Carlos Berrizbeitia. Por cierto, que ayer se presentó también una situación irregular cuando un grupo de representantes del magisterio fueron a la Asamblea Nacional a entregar pues un documento a propósito de la difícil situación por la que pasan y fueron agredidos por factores en apariencia vinculados en simpatía con el gobierno. Por lo menos es la denuncia y los testimonios que dieron a conocer en el día de ayer los propios dirigentes gremiales. Bueno, eso por una parte, ¿no? En cuanto al acuerdo como tal, ha habido más pronunciamientos, ¿no? La Asamblea Nacional como tal lo rechazó, ratificando criterios iniciales que se habían conocido desde el propio día lunes. Mientras tanto, factores internacionales se pronunciaron. La Unión Europea exhortó a continuar un camino
para encontrar una salida negociada, democrática, pacífica, para pues, poder asumir y enfrentar la crisis venezolana, dándole un aval y un apoyo adicionalmente a la Asamblea Nacional, a quien considera el órgano a través del cual se deben canalizar todas estas iniciativas, y se ponderaba y jerarquizaba como una negociación seria la que se había realizado a través de la mediación del gobierno de Noruega, en las conversaciones primero en Oslo y después en Barbados. Mientras tanto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos daba a conocer también un pronunciamiento invitando a los gobiernos amigos, a gobiernos de la región fundamentalmente, para que evaluaran lo que ya la semana pasada había aprobado la Organización de Estados Americanos. En este caso, examinar la posibilidad de invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El Departamento de Estado rechazó también, por su lado, lo que fueron estas, primero, conversaciones entre estos factores de la oposición que firmaron el acuerdo el lunes, y luego, como tal, repudiaba también la firma de ese acuerdo que está por encima de lo que consideran ellos es el resto y la mayoría de la oposición venezolana. Pero lo fundamental, lo medular, el énfasis, por decirlo de esta forma, lo colocaba el Departamento de Estado en el tema del TIAR, que se va a reunir con los gobiernos aliados para evaluar la situación y la posibilidad de invocarlo para, en principio, tomar decisiones en materia diplomática y en materia comercial. Es lo que hasta ahora se conoce. Ayer, por cierto, el ministro de la Defensa convocó a los medios de comunicación social para presentar un punto de vista precisamente sobre el TIAR. Leyó un comunicado donde rechazaban y ofrecía una serie de argumentos del por qué estaba fuera de contexto, que era una etapa superada, y bueno, criticó reciamente lo que se pretende, según su criterio, aplicar con la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Eso es también algo importante. Bueno, retomemos el tema del cuestionado y controversial acuerdo del día lunes. Bueno, en este caso, ayer Nicolás Maduro lo ponderaba, lo colocaba en posición de relieve, lo jerarquizaba, lo indicaba que era un gran paso en búsqueda de la paz y del entendimiento, y en ese sentido, bueno, ofreció declaraciones, así como también algunos otros dirigentes del gobierno. Por cierto que dentro de los acuerdos estaba lo de la reincorporación. Sobre esto no se ha dicho nada. Ayer se plantearon múltiples especulaciones. Había un nivel de expectativa en la Asamblea Nacional. Estaban pendientes los medios de comunicación social si aparecían los diputados del chavismo, del oficialismo, para incorporarse, pero no ocurrió nada de esto. Sesionó la Asamblea Nacional con la mayoría parlamentaria opositora y no apareció por allí ningún representante del gobierno, en este caso de la diputación del gobierno. Así que bueno, de todas maneras hay que estar pendientes, hay que ver cuáles puedan ser las reacciones, en este caso del gobierno, y también del tema pendiente que está allí, el de la Asamblea Constituyente Gubernamental, y de decisiones que pudiera tomar a propósito de la firma del acuerdo. Otro tema que también colocamos en jerarquía en la agenda del día de hoy es el anuncio que hizo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos: nuevas sanciones contra personas a quienes se les involucra y se vincula con el llamado negocio de los CLAP, en este caso familiares del colombiano Alex Saab, dos familiares más de apellido Saab y otra persona vinculada a ellos, pues fueron sancionados por el Departamento del Tesoro. Esto significa congelación de bienes y también una investigación y una apertura a 16 empresas que estarían involucradas presuntamente en hechos de corrupción, en esto de la compra de comida de asistencia social para ser traída a Venezuela desde México, ¿no? Hubo pronunciamientos en este sentido, no solo del Departamento del Tesoro, sino como un aval adicional, como un valor agregado del propio secretario de Estado, Mike Pompeo. Así que es importante también destacar esta información, ¿no? Y que bueno, transcurre y se recoge en las primeras páginas de los medios impresos y, por supuesto, en la jerarquización que establecen los medios audiovisuales y los portales de Internet. Bueno, hay otras notas también que
van destacando en nuestra agenda del día de hoy. Si vamos, por ejemplo, al tema económico, nos encontramos con el tema de la hiperinflación, está también el tema presente en algunos medios de comunicación social sobre las formas de pago que pudieran eventualmente sustituir las formas de pago de débito y tarjetas de crédito de Visa y Mastercard. Eso es más complejo, ¿no? Es más complicado y muchos piensan que eso debe examinarse con mucho más cuidado porque no se pueden tomar decisiones apresuradas en ese sentido porque pudiera crearse, de hecho, una situación de anarquía. Si nos vamos al terreno internacional, hay varias informaciones que tenemos que colocar en el peldaño informativo más apreciable. Por ejemplo, elecciones definitivamente en España. No hubo acuerdos, no hubo posibilidad de postular el jefe de Estado, en este caso el rey Felipe VI, a alguien para asumir responsabilidades de gobierno. Así que para el 10 de noviembre se convocarán nuevas elecciones. Ya es en la semana próxima. Concluye el plazo el día lunes 23 de septiembre, pero todo apunta por las informaciones de ayer y lo que declaraba el propio Pedro Sánchez y la propia Casa del Rey. No es posible encontrar ningún consenso. Entre tanto, entonces, habrá que esperar el momento de la disolución del Congreso del Parlamento Español y se convoquen a estas elecciones el 10 de noviembre. Es muy tenso el momento político que se está viviendo allí. En Israel hubo elecciones. Un empate técnico entre los dos contrincantes, Benjamín Netanyahu y el del otro partido, el blanco azul que lo llamaban, que lo preside el señor Gantz, quien era el jefe del ejército israelí hace algún tiempo atrás, ¿no? Entonces tendrán que ir a una coalición para gobernar, en todo caso, pero es un empate técnico la información que se conoce. También sobre el Brexit, la ruptura con la Unión Europea. Bueno, el tema sigue siendo complicado, incluso la Corte Británica tiene en sus manos evaluar si fue acertada o no la decisión que tomó el señor Boris Johnson de disolver el Parlamento británico por un tiempo específico hasta el 14 de octubre. Puede tomarse una decisión en cualquier momento. Vamos a los deportes. Bueno, hay varias notas, algunas buenas, otras no tan buenas. Vamos a comenzar con lo mejor. Se comenzaron los partidos de eliminatorias, los partidos de la Liga de Campeones, de la UEFA Champions League. Hubo resultados interesantes, por ejemplo, una sorpresa, el Napoli le ganaba al campeón de la última edición de la UEFA Champions, al Liverpool de Inglaterra. El Barcelona empataba a 0 goles con el Borussia Dortmund de Alemania. Y adicionalmente, otro partido que para muchos fue sorpresa, el triunfo 1-0 del Valencia sobre el Chelsea en Inglaterra. Dicen que sorpresa también porque está en una posición algo frágil por problemas internos que ha tenido el Valencia, pero bueno, logró ese triunfo y es importante. Hubo otros partidos también que pudieron reseñarse. Pero la nota de verdad desagradable de todo esto es que, y esto vamos a grandes ligas y vamos al béisbol concretamente, es que el pitcher venezolano Felipe Vázquez, quien era una de las estrellas del relevo en las grandes ligas en este momento, jugador, relevista, cerrador de los Piratas de Pittsburgh, ha sido detenido por la presunción de pornografía infantil y posibilidad de pedofilia. Hay una amargura en el dugout de los Piratas, hubo un pronunciamiento del equipo como tal y por supuesto la conmoción en el mundo de las grandes ligas que generó, sobre todo porque Vázquez estaba ocupando un lugar importantísimo, ¿no? Y estaba teniendo una labor muy apreciable en el béisbol de las grandes ligas. Lamentable por este pelotero venezolano, habrá que esperar el desarrollo de las investigaciones. Y si nos vamos al béisbol local, pues ayer la Liga Venezolana de Béisbol Profesional decidió aplazar el estreno de esta temporada. No va a ser en octubre, definitivamente por las dificultades que en buena medida ya se conocen. La apertura del béisbol venezolano será para el 5 de noviembre con un número de juegos para cada equipo, creo que de 42. Es un poco coja y débil estará esta temporada del béisbol profesional por lo que uno puede intuir. Bueno, son algunas informaciones que siempre en la apertura colocamos a manera de síntesis. Ahora vamos a recorrer nuestra portada. Vamos a transitar sobre los titulares de la primera emisión del noticiero de Televen. Comencemos con un tema que ya citábamos, pronunciamiento de Nicolás Maduro sobre la firma del acuerdo. Dijo que este acuerdo recién firmado con un sector de la oposición
permitirá solucionar a su juicio la crisis política del país. Seguimos tras 135 días detenido. La noche de este martes fue excarcelado el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, luego que el Tribunal Supremo de Justicia admitiera la solicitud sustitutiva de libertad. No es libertad plena, medida que se registra en razón del acuerdo firmado entre el gobierno nacional y 4 partidos minoritarios de la oposición política. Continuamos. Los diputados del Gran Polo Patriótico no asistieron a la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional convocada para este martes, a pesar de que este fue uno de los puntos acordados entre el gobierno de Maduro y 4 partidos minoritarios de la oposición. Seguimos una nota internacional. La alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, negó haber recibido dinero de la constructora brasileña OAS para su campaña presidencial en Chile. En el segmento de la entrevista asumiremos el tema político. Estaremos conversando con María Verdial, vicepresidenta del Partido Movimiento al Socialismo. Y al concluir tenemos arte y espectáculos. Uno de los temas, lamentablemente hay que reseñar el fallecimiento de Brian Turk, actor de 2.5 Men. De esto tendremos información en ese segmento. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Presentemos de seguidas los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, siempre el informe de los corresponsales, la información internacional también, lo que va llegando a nuestra mesa de trabajo, el tiempo y el tránsito. Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buenos días, caballeros. Buen día, Venezuela. Bienvenidos a este recorrido informativo de este miércoles 18 de septiembre de 2019. Como siempre, es un gusto informarles. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece usted? Hola, Gaudí. Muy buenos días, amigos televidentes. Bueno, listos para iniciar esta jornada mitad de semana, miércoles, ¿no? Sí, miércoles. Me había equivocado, pero no. Miércoles 18 de septiembre y ya son las 6:22 minutos de la mañana y nuestra coordinadora amablemente nos dice que debemos comenzar con los titulares de la prensa nacional. De inmediato. Vamos a iniciar con la portada del diario El Universal. ¿Qué nos tiene? Bueno, información que reseña declaraciones del presidente Nicolás Maduro con relación a el acuerdo firmado entre factores de la oposición y representantes del Ejecutivo Nacional. Él señala acá, entre otras cosas, o el sumario reseña que la Mesa Nacional de Diálogo solicitó a la comunidad internacional considerar el mecanismo con visión de apertura. También en esta portada se reseña la decisión que toma la Asamblea Nacional el día de ayer de ratificar a Juan Guaidó en la presidencia de este organismo. Los diputados aprobaron defender legitimidad del Parlamento Nacional. Otros temas en la portada del diario El Universal tienen que ver con el tema petrolero. Detienen operación en Petropiar por limitaciones de almacenamiento. Gráfica principal del diario El Universal. Servicio de taxis para pocos. Los servicios de taxis y mototaxi en Caracas se hacen cada vez más difíciles. El costo mínimo por carrera es de 40.000 bolívares, mientras que las más costosas pueden llegar a 250.000. Ante esta situación, los prestadores ofrecen alternativas de pago. Sin embargo, la cantidad de carreras por día se reduce. Por otra parte, los usuarios expresaron que el servicio es impagable. Sudeban y la banca evalúan un sistema de pago electrónico alternativo. Continúa entonces esta evaluación junto al Sistema Bancario Nacional de un sistema de pago electrónico alternativo al que presten en el país las operadoras Visa, Mastercard y Maestro. Revisemos ahora qué trae la portada del diario Últimas Noticias para este día. El principal titular es el siguiente: Mesa de diálogo insta a la Unión Europea a colaborar. El sumario nos reseña: esperan que la Unión Europea respalde las vías pacíficas acordadas. Tenemos además, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza activación del TIAR contra Venezuela. Califican el hecho como írrito y espurio y tildan el instrumento como anacrónico y falaz, un subterfugio diseñado por Estados Unidos para garantizar sus intereses. Con fotografía tenemos: terminarán 41 obras. El presidente Nicolás Maduro estuvo ayer junto a Cilia Flores supervisando el avance de las obras del estadio Carlos Café Martínez en La Guaira. También ordenó
levantar un complejo de piscinas al máximo nivel olímpico y dijo que se estaban construyendo 41 obras en todo el país para el pueblo. Tenemos también el siguiente titular. Liberado ayer el diputado Edgar Zambrano. La excarcelación se produjo como parte de los convenios establecidos entre el gobierno y representantes opositores. En el tema internacional, China deploró injerencia en nuestros asuntos. Turquía aboga por la resolución pacífica, estos dos temas internacionales, pero que tienen que ver con nuestro país. Más abajo tenemos béisbol profesional el 5 de noviembre. Clubes y directiva del circuito acordaron que el torneo sea en homenaje a Vitico. Y en el tema que tiene que ver con Brasil, Temer reconoce golpe contra Rousseff. Amigos, nos toca ahora hacer revisión del diario 2001. Su titular principal reseña lo siguiente: maltratadores de mascotas pueden parar en la cárcel. El Código Penal de Venezuela estipula pena de hasta 45 días de prisión por matar a un animal sin justificación alguna. En caso de daños físicos hay multas que oscilan entre las 20 y las 100 unidades tributarias. Esto tiene que ver con la difusión de un video en el cual dos adolescentes estaban maltratando a un perrito. Se hizo viral en estos días y según reseña la nota y también fue informado por el director del CICPC, Douglas Ricos, estos muchachos que estaban haciendo esta acción fueron detenidos. También hay un video, por cierto, Gaudí, en México ocurrió muy recientemente también. Un señor que estaba maltratando a un perrito lo mató a golpes. Terrible. Y está siendo buscado por las autoridades mexicanas. Seguimos con revisión de más titulares del diario 2001. Niños vienen malnutridos desde el embarazo. La ONG Bengoa alerta sobre casos preocupantes de mujeres con anemia en la gestación por bajo consumo de carne. Se reseña la liberación del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Y una de las gráficas de este periódico reseña lo siguiente: venezolanos caen en Guatepeor, criollos que emigraron a la región colombiana de Putumayo, donde convergen las fronteras con Ecuador y Perú, la pasan muy mal en poblados asediados por el narcotráfico y grupos irregulares. Los servicios básicos son precarios. Ahora revisemos qué trae la portada del diario Vea para este día. Ellos tienen como titular principal el siguiente: Estados Unidos y OEA invocan el TIAR, Venezuela lo repudia. Dice parte del sumario que un comunicado del Departamento de Estado indica que la intención es facilitar más acciones colectivas contra Venezuela, producto del diálogo establecido entre el gobierno y un sector de la oposición. El canciller Jorge Arreaza explicó que la acción evidencia que Estados Unidos es el autor principal de la amenaza del uso de la fuerza contra nuestro país, violentando abiertamente la Carta de la ONU. Más abajo tenemos una gráfica que reseña una actividad que realizó el presidente de la República el día de ayer en Vargas y dice además, mensaje a Noruega. La leyenda de esta gráfica es la siguiente: el presidente Maduro informó que las puertas están abiertas para retomar con Noruega los puntos del diálogo que llevábamos con ellos, para asistir siempre listos para el diálogo, la negociación, el entendimiento y los acuerdos. Ya al final de esta primera plana, 3 titulares. Lanzador Felipe Vázquez detenido en Estados Unidos. Países se respaldan acuerdo gobierno y oposición. Y Mesa Nacional exhorta a Unión Europea a apoyar el diálogo. Vamos, amigos, a revisar la portada del diario Meridiano. Buenas y malas noticias en el mundo del deporte. Comenzamos con las buenas a los amantes del béisbol. Bueno, en noviembre la Liga Venezolana de Béisbol Profesional da rienda suelta a lo que es la pelota criolla. La directiva interina del circuito anuncia que el campeonato comenzará el 5 de ese mes y que cada equipo va a jugar 42 compromisos. Malas noticias, en este caso para Felipe Vázquez, lanzador venezolano de los Piratas. Se le acusa de tener sexo con una niña de 13 años de edad. Le imputan además los cargos de pornografía digital, solicitar actos sexuales de un menor y proveer material obsceno. Terrible esa situación, que además está reseñada en varios diarios que ya hemos revisado en todos los diarios, el día de hoy. Mira, Nos vamos cierto, a hacer, dígame. Desde la pausa acá vamos a leer también esta nota del diario 2001. Señalan, cae presa la azote del metro. El CICPC le puso los ganchos a Leidimar Romero Rojas, alias La Chucky. Ella hacía de las suyas en el subterráneo caraqueño. Fue detenida en la estación Bellas Artes, se dedicaba al robo y hurto, amenazaba a sus víctimas con un cuchillo. 24 años. Bueno, la Chucky ya está tras las rejas, ¿no? Así Esta dama que cometía fechorías en el metro de Caracas.
6:30. Vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta. Revisamos ahora diarios de circulación regional y nos vamos al estado Carabobo con la portada del diario La Calle. Titular principal, el primer vicepresidente de la AN fue liberado. También se reseña en esta portada que los carabobeños van a centros comerciales solo a pasear. No solo los carabobeños, mucha gente va de paseo solamente al centro A ver comercial. vitrinas. Así dice. Y soñar. Y anhelar y suspirar. Bueno, vamos a revisar la portada del diario Primicia que circula en el estado Bolívar. Ellos titulan: Asamblea Nacional ratifica presidencia de su junta directiva. El antetítulo: diputados del Gran Polo Patriótico no se incorporaron a sesión de este martes. Más abajo, un tema local: calle Ipiranga llena de agua. Veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país. Vamos a hacer este contacto en directo con las regiones. Gracias, buenos días. Hacemos este contacto desde las cercanías de la Plaza Rolando en la ciudad de Barcelona. Quienes habitan en este lugar solicitan a las autoridades de Hidrocaribe realizar la revisión de los sistemas de drenaje debido al colapso de las cloacas que tomarían las calles y también existirían fallas en el servicio de agua potable en este sector. Solicitan a Hidrocaribe la revisión de tanto del servicio de agua potable por tubería como del sistema de cloacas debido a que existiría un colapso que está generando focos de contaminación en la zona. Amanecemos informándoles que durante el mes de septiembre, fecha en la que se celebran las festividades en honor a la Virgen del Valle, patrona del Oriente venezolano, la sagrada imagen se mantiene en peregrinación por las diferentes comunidades del estado Nueva Esparta, siendo el primer sector en visitar las piedras del valle. De acuerdo al monseñor Fernando Castro Aguayo, obispo de la diócesis de Margarita, en cada hogar se muestra el amor a la Madre de Dios y la fe que los ancianos y niños sienten por la Virgen, así como los agradecimientos por los favores concedidos. Nosotros iniciamos la jornada informativa desde la parroquia Santa Catalina de la ciudad de Carúpano, específicamente en la comunidad 5 de Julio, donde unas 200 familias viven en penumbras, ya que ninguno de sus postes tiene el bombillo correspondiente para alumbrar las noches de esta capital del municipio Bermúdez. Ellos también están clamando asfaltado para sus calles, ya que a consecuencia de las troneras que por acá existen, no pasan los vehículos. Ellos tienen que caminar desde la entrada, ubicada a unos 200 metros, para acceder a sus hogares. Desde el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. 6:38 minutos de la mañana, hacemos una nueva pausa. Prensa internacional a la vuelta. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos el recorrido en Ecuador con el diario El Universo. Ellos titulan: negada la despenalización del aborto por violación. El antetítulo: 65 votos no alcanzaron para reformar el artículo 150 del COP. Más abajo, una fotografía que acompañan con este titular: presencia de delfines crece en Puerto López. Vamos a revisar el diario Extra. Este periódico es de Paraguay. Titular principal: prohíben ejercicios al aire libre en esa nación. El alerta es para todos, no solo para los niños y los alérgicos. Cuando llueva se podrá respirar mejor, pero entonces habrá un nuevo problema: la lluvia ácida en el agua. Ahora la pregunta es, ¿qué pasará con las clases de gimnasia en los colegios? Caramba. Complicada esta situación. Complicada la situación en Paraguay. Del ambiente allá. Sí, vamos a revisar la portada del diario El Comercio de Perú. Titulan: 56% que conoce pico y placa apoya la restricción vial. También Corte Suprema estandariza los requisitos para la prisión preventiva. Vamos a revisar la portada del diario Primera Hora. Este periódico es de Puerto Rico. Fíjense ustedes lo curioso de esta información y de hecho lo titulan de esta manera: fraude de película.
mujer se hizo pasar por trabajadora social, logró que una familia le permitiera el cuidado de su bebé y le achacó la paternidad de ese menor a su expareja, que le pasó $14.000 en pensión. Revisamos ahora información que está en Instagram. Acá la tenemos para todos ustedes. Nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. ¿Qué nos colocan acá? El Parlamento de Ecuador aprobó un informe de denuncia del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, lo que concluyó con el proceso de salida del país de ese organismo. Entonces, Ecuador aprueba la salida definitiva de UNASUR. Revisamos ahora condiciones del tiempo con Gaudí Peroso. Así es, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Onda tropical número 45 está sobre el occidente, origina abundante nubosidad con precipitaciones de intensidad variable, algunas con tormentas eléctricas sobre gran parte del país. Caracas estará nublado con precipitaciones, temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 31. Valencia parcialmente nublado, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 34. Maracaibo nublado con precipitaciones, temperatura mínima 26 grados centígrados y máxima 36. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Amigos, revisamos los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @L_noticiero, y vamos justamente a empezar con denuncias que hacen nuestros seguidores, en este caso desde el estado Carabobo. La primera de ellas dice que media fase de luz se fue en la calle Los Chorros de Tarapio, en Naguanagua, estado Carabobo. Allí hay un preescolar. Y esto ocurrió desde ayer a las 3 p.m. Corpolec no hace presencia hasta el momento, según dice el señor José Gómez. Por acá también denuncian que el sector Paraíso, parroquia Chiquinquirá en Maracaibo, sin agua, luz ni transporte. Hacen nuevamente la denuncia de esta tubería que hay que reparar en la avenida Caciquiare de Colinas de Bellomonte en Baruta. Ya son más de 3 meses que iniciaron esta reparación y aún está inconclusa. Por acá nos denuncia Luisa Gómez los problemas de vialidad en el tramo Ruiz Pineda, Las Adjuntas, Macarao. Carlos José Gómez nos dice que todo es posible. Silvia Corina Morales nos envía este desayuno especial para el noticiero Televen. Por acá mensaje positivo de Luis Pinto y finalizamos con este rico pasticho. Saludos desde Cabimas, nos dicen. Bueno, según la fotografía, sí, es lo que envían. Google todo lo permite. Bueno, se ve apetitoso el pasticho. No, sí, sí, sin duda. Luego a quemar las calorías a lo largo del día. Pero bueno, no del día, de los días. De los porque días. Con esa comida. son varios días lo que hay que invertir allí. Bueno, vamos a resumir titulares. En breve los detalles, ¿no? En esta primera emisión de Noticiero de Televen. Bueno, libertad con medidas cautelares para el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Hay que estar pendientes de nuevas declaraciones. Ofreció algunas muy breves, muy cortas, muy genéricas por lo demás. Una vez que salió de Fuerte Tiuna, donde estaba detenido, él se le había acusado hasta por traición a la patria, ¿no? Y recuerden el episodio cuando fue, él denuncia un secuestro dentro de su propio automóvil y fue llevado en una grúa hasta la sede del SEBIN. Bueno, de esto hay recuerdos recientes, fueron 135 días en prisión. Ha habido pronunciamientos sobre el caso de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, también del secretario general del Partido Acción Democrática. Por cierto, la Asamblea Nacional decidió por unanimidad ratificar a Juan Guaidó como no solo líder opositor, sino como presidente del Poder Legislativo venezolano. Secuelas sobre la firma del acuerdo del día lunes entre algunos partidos de la oposición, minoritarios y el gobierno. Esto de la libertad de Zambrano se lo atribuyen al acuerdo. Hay que esperar algunas nuevas decisiones sobre libertad de presos políticos, según se ha dicho
en el día de hoy, pero decía sobre el acuerdo se ha abierto una gran discusión. Rechazo ayer de parte de la Asamblea Nacional, pero factores internacionales también se han pronunciado. En este caso, el Departamento de Estado y también la Unión Europea rechazando ese acuerdo. En el caso del Departamento de Estado, invitando a reuniones con los gobiernos amigos para tratar de implementar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca a través de mayor presión diplomática y comercial. En el caso de la Unión Europea, exhortando a una salida negociada, pacífica y democrática y dando aval y respaldo al Poder Legislativo venezolano, a la Asamblea Nacional. Bueno, también a la espera de qué va a pasar, ¿no?, con este anuncio de reincorporación de diputados del oficialismo al Poder Legislativo. Nada hay en ese sentido. Ayer hubo sesión, pero no se sabe nada. Y ver qué papel juega en todo esto, al final de cuentas, la constituyente gubernamental. Hay otros temas también que destacan en la agenda. En el espacio internacional habrá elecciones definitivamente. No hubo acuerdo ni consenso en España. Elecciones el 10 de noviembre. En el caso de Israel hubo elecciones en el día de ayer. Empate técnico entre los contrincantes de mayor peso, entre ellos el primer ministro Benjamin Netanyahu. Dificultades tienen en el Reino Unido con el tema del Brexit. La Corte Británica evalúa una probable decisión sobre la suspensión del Parlamento. En el tema deportivo, bueno, resultados de la UEFA Champions League, que comenzó su proceso de eliminatorias en el día de ayer. Lamentable noticia con el pitcher de los Piratas de Pittsburgh, Felipe Vázquez, detenido por sospecha de pedofilia y abuso infantil, también por pornografía infantil. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con la vicepresidenta del Movimiento al Socialismo, María Verdial, a propósito de la firma del acuerdo. Su partido firmó ese acuerdo el día lunes con el gobierno y al concluir, pues tenemos la información de arte y espectáculos. Gracias por seguir con nosotros. A esta hora se incorpora al noticiero Primera Emisión mi compañero Kevin Alfonso Gil. Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo amaneces? ¿Qué tal, Gaudí? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. Saludos también a nuestros amigos televidentes. De inmediato vamos a iniciar con la revisión de las informaciones. Tras 135 días detenido, la noche de este martes fue excarcelado el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Esto luego que el Tribunal Supremo de Justicia admitiera la solicitud sustitutiva de libertad, medida que se produce en razón del acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y 4 partidos minoritarios de la oposición. Esta liberación se produce luego de que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informara mediante un comunicado a través de su cuenta de Twitter que se le otorgaría al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional medidas sustitutivas de libertad, luego de que fuese arrestado el pasado 8 de mayo por funcionarios del SEBIN. Zambrano calificó de injusto su arresto, donde por más de 4 meses aseguró que no gozó de los derechos humanos. Fue una situación bastante complicada, donde la Constitución estuvo ausente durante 135 días que permanecí tras la reja. Mi prisión es una prisión injusta, es una prisión violatoria de la Constitución, de la institución universal de la inmunidad parlamentaria, de los derechos humanos. No salíamos de la celda. Una celda de 3 por 3,5 por 2, por 3. Y allí estuvimos, prácticamente en cautiverio, como los animales. Por su parte, el abogado del caso, Francisco Banch, manifestó que hasta ahora se desconocen las medidas cautelares que se dictarán contra su defendido, por lo que en las próximas horas acudirán al Tribunal Supremo de Justicia para que se los notifique cuáles fueron las medidas decretadas. Debemos decir que hasta el momento no conocemos la naturaleza de las medidas cautelares ni en qué consisten. La ley establece la posibilidad de medidas cautelares de arresto domiciliario, presentación ante los tribunales periódica, etcétera. Pero en este momento no conocemos cuáles son esas medidas, por cuanto, pues, incluso esta mañana estuvimos en el tribunal y no nos indicaron ninguna información al respecto. No tenemos información de qué tipo de medidas fueron otorgadas. Zambrano anunció que este miércoles se reunirá con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y con el secretario general del partido Acción Democrática
Democrática Henry Ramos Ayud para que le pongan al tanto de lo acontecido durante su arresto. Además señaló que planea reincorporarse a la Asamblea Nacional el próximo martes 24 de septiembre. Extraoficialmente se esperan más liberaciones de presos políticos, esto luego de la reunión establecida en Casa Amarilla entre el gobierno de Nicolás Maduro y un sector de la oposición. Manuel da Silva, Televen. Diputados del Gran Polo Patriótico no asistieron a la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional este martes, esto a pesar de que fue uno de los puntos acordados entre el gobierno y 4 partidos de oposición. El choque de poderes sigue vigente a pesar del establecimiento de la mesa de negociación alternativa, pues los curules de los diputados del PSUV y afines permanecieron vacíos este martes. Antes del inicio de la sesión, el jefe del Parlamento también agradeció el respaldo de la Unión Europea a la búsqueda de una salida negociada a la crisis política interna. El 5 de enero dije desde ese podio que esperaba que esa bancada regresara, que le diera la cara al pueblo de Venezuela, que aportaran una solución al conflicto que viven los venezolanos. Celebran los que lo hicieron. Celebran los que están sentados dando en la cara al pueblo venezolano, buscando y aportando una solución. Por su parte, el parlamentario Henry Ramos Ayud aseguró que la mesa de negociación alternativa establecida este lunes no representa la totalidad opositora, pues solo cuenta con la participación de los partidos minoritarios. Aquí está, se vienen a incorporar otra vez. Diputado, maneja información bienvenido, vamos a debatir. Yo estoy aquí porque quiero debatir con ellos, cara a cara. Esa es la admisión de que ellos saben que su asamblea del PSV no existe, esa es una comparsa, esa es una asamblea del PSV. Con respecto a la fracción Cambiemos, solo asistieron 3 de los 5 diputados que la componen al hemiciclo de sesiones, luego que ese partido firmara el acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro este lunes en Casa Amarilla. Uno de sus militantes, el diputado José España, aseguró que próximamente se producirán liberaciones de presos políticos. Pero no está agotado, ni Barbados ni Noruega. Puede seguir Barbados y Noruega. Hay que seguir insistiendo en el diálogo y el acuerdo y el entendimiento. ¿Por qué cerrar las puertas y por qué no abrirlas? Eso es fundamental en la Venezuela de hoy. Durante la sesión de este martes, los parlamentarios aprobaron un acuerdo con respecto a la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. Y precisamente otro de los puntos fue un debate acerca de las posibles salidas a la crisis del país. Oscar Pineda, Televen. Y el alto mando militar aseguró que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR busca derrocar al presidente Nicolás Maduro. Del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, luego de la negociación entre el gobierno y varios partidos de oposición, no tiene sentido la activación del TIAR. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza categóricamente la espuria e írrita activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, por parte de la Organización de Estados Americanos, en contra de Venezuela. Provocación irracional mediante la cual se pretende legalizar una intervención militar cuyo propósito es derrocar al gobierno legítimo del ciudadano Nicolás Maduro Moros. Según Padrino López, si el TIAR llegase a ejecutarse en territorio nacional, traería consecuencias negativas en la región y el resto del mundo. Denunció que han intentado crear un conflicto bélico. Tomando como base todas estas maniobras absurdas de falsos positivos, de fabricación de falsos positivos en la frontera para hacer y señalar al Estado venezolano, a la Fuerza Armada que le han faltado el respeto, de estar diciendo que estamos avalando grupos terroristas en territorio venezolano. No. Desde el alto mando militar también rechazaron la supuesta negociación del Esequibo por parte de la oposición y abogaron por una salida de la crisis de forma democrática, pacífica y electoral. Jonathan Cárdenas, Televen. El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que el reciente acuerdo firmado con un sector de la oposición permitirá solucionar la crisis política del país. Ustedes saben, se firmó un primer acuerdo con líderes políticos de la oposición en el marco del establecimiento de una mesa de diálogo nacional por la paz, por la superación y solución de nuestros problemas. Y cada día que pase vamos a seguir avanzando. Esa mesa de diálogo ha tomado decisiones importantes. En primer lugar, la fracción parlamentaria, el grupo de diputados y diputadas del Bloque del Cambio, vuelve a la Asamblea Nacional en desacato
para buscar una instancia de diálogo y superación del desacato de la Asamblea Nacional. El primer mandatario nacional manifestó estar dispuesto a continuar con la mesa de negociación con todos los sectores políticos, económicos, culturales y sociales del país. Manifestó que las puertas están abiertas ante cualquier invitación que promueva el gobierno de Noruega. Además, anunció la creación de la Operación Remate con el propósito de finalizar 41 obras públicas distribuidas en el ámbito nacional y que, según el ministro Raúl Alfonso Paredes, representan un avance de 80%. Entre ellas, el estadio de béisbol de los Tiburones de La Guaira en Vargas. El estadio de béisbol de los Tiburones de La Guaira, Náguara, que vamos a inaugurar como regalo del Niño Jesús en diciembre de este año. Vamos a inaugurar esta tremenda obra. Estuvimos viéndola, no sé si hay imágenes, recorriendo, está muy avanzada. Ya está en la fase final, ya se hizo la inversión completa en moneda convertible, en divisas, en bolívares. Todo ese dinero está garantizado. El jefe de Estado solicitó al gobernador Jorge Luis García Carneiro la construcción de un complejo de piscinas al máximo nivel olímpico en La Guaira como un centro internacional para la natación venezolana. Finalmente fue inaugurado el aeropuerto de Los Roques. Cuenta con una extensión de 500 metros cuadrados que facilitará y garantizará seguridad y conectividad a los residentes y visitantes del archipiélago. Bueno, y China respalda el diálogo entre el gobierno y un sector de la oposición. Además, rechaza cualquier tipo de injerencia en los asuntos de Venezuela por medidas como la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR. La representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Hua Chunying, considera que el problema venezolano debe resolverse a través del diálogo político inclusivo y la negociación basada en el marco de la Constitución del gobierno venezolano y la oposición. Por ello, Beijing se opone a la interferencia en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier formato, incluida una intervención militar. A otro tema, este martes un grupo de profesores se concentró frente a la sede administrativa de la Asamblea Nacional para entregar un documento donde denuncian violación al contrato colectivo. Además, exigieron un sueldo digno. Un docente ahorita es rechazado por todas las clínicas porque nuestro HCM está alrededor de 200.000 bolívares, como se dice, y un seguro funerario está en 150.000 bolívares. Además de eso, estamos también denunciando cómo la calidad, cómo se encuentran las escuelas, están en el suelo, las escuelas no tienen ningún servicio. Situación que estamos, los docentes se han retirado de las instituciones educativas porque lo que ganan no le alcanza ni siquiera para cubrir el pasaje. Estamos elevando nuestra voz en pro de un futuro mejor, porque no solo es un salario digno, es que las profesiones valgan, que los niños tengan ganas de estudiar, no nada más de formarse para un oficio. Necesitamos un salario, no una simbolización de salario. Los docentes expresaron que les suspendieron el programa de alimentación educativa PAES que se ofrecía en las escuelas y a su vez solicitan que las condiciones laborales cambien, ya que sienten que la profesión se ha perdido progresivamente. Esperan una pronta respuesta de la Comisión de la Asamblea Nacional para validar las próximas acciones a tomar. Bueno, y atención con esto, comprar e instalar un tanque de agua en su negocio o en su hogar puede superar los 10 millones de bolívares soberanos. Esto dependiendo de su capacidad. Conozcamos más en el siguiente reporte. Imaginemos el siguiente escenario, un tanque de agua con capacidad de 560 litros, valorado en 2.400.000, ubicando ofertas. Una bomba eléctrica con potencia de medio caballo de fuerza, con un valor cercano a los 3 millones de bolívares. El presostato, las tuberías, el flotante y su boya, la válvula check, las bases y cabillas, electrodos para su soldadura. En este sencillo enumerar, usted gastará el monto antes señalado. No obstante, pese a la comodidad que representan, es un gasto considerado lujo hoy en día, que no está al alcance de todos los presupuestos. En este caso, los delgados brotes de agua natural, provenientes en su mayoría del Ávila, son un beneficio al ser gratuitos, pero reto a la paciencia por la baja afluencia con la que llega. No cuánto. Sabe que uno a punta de que le llegue la agüita por la tubería para hacer la comida y el baño y llevar el agua para tomar aquí.
Más nada, eso es todo. El plan B es la compra de agua en camiones cisternas. De los llenaderos visitados en los municipios Sucre, Chacao y Baruta, estos son cobrados en divisas. Van de 15 a 100 dólares, dependiendo de la capacidad del transporte. Y si bien usted puede hacer la conversión a bolívares, el pago deberá realizarse en divisas y en efectivo. Realmente el pagar cisterna cuesta. Yo siento que nosotros somos uno de los privilegiados por la zona, porque cuando hay escasez de agua, aquí es donde la mayoría de las personas vienen a buscar agua. No todos tienen el poder adquisitivo, por lo menos yo vivo en un barrio, y en un barrio la cisterna que llega es porque la puede llevar la municipalidad, pero no porque va alguien a salir a llenar los tanques. Por ejemplo, ¿usted contaría con el poder adquisitivo para instalar un tanque, una bomba y el debido mantenimiento? No, efectivamente no. Se pudo haber hecho en algún momento, en otra época, pero ahorita es muy complicado, muy difícil. Y la gente que lo tiene, bueno, también le cuesta hacer el mantenimiento y de paso que le llegue el agua. Entonces a veces tienen el tanque, tienen las instalaciones, pero con la escasez de agua tienen que recurrir muchas veces a venir a buscar el agua acá. Además de la compra del tanque, la bomba, herramientas y accesorios, en muchos casos también es necesario un trabajo de altura para su instalación. Esto tal como lo pueden ver en pantalla. El trabajo mínimo con bases va de 4 millones de bolívares en adelante. Luciana Peñafont, Televen. Un grupo de antisociales violentó una ventana de la iglesia Nuestra Señora del Rosario ubicada en la California Norte y se llevó objetos de valor espiritual. El párroco Enrique Llanes lamentó la descomposición social en la que se ha sumido el país y aseguró que entre los objetos sustraídos se encontraban las hostias consagradas, siendo lo más apreciado de la iglesia, lo que representa el cuerpo de Cristo. Explicó que debido a la situación actual de la nación, las iglesias no poseen artículos de valor, ya que el cáliz, entre otros implementos utilizados durante la misa, son de latón por no contar con los recursos económicos. Entraron ladrones a la iglesia, rompiendo una ventana, la ventana que está junto a la entrada principal, y después de romper pues se llevaron objetos que para nosotros son muy importantes, ¿no? Más allá de las cosas materiales que se llevaron, es doloroso y lamentable que profanaron el sagrario, que para nosotros como católicos es lo más importante que tenemos dentro de nuestros templos, y se llevaron copones que contenían las hostias consagradas que resguarda precisamente el sagrario, donde se conserva el Santísimo Sacramento. El padre Llanes señaló que debido a este lamentable hecho, el templo permanecerá cerrado por 3 días como un acto de reparación. Denunció que la zona es víctima de constantes hechos delictivos, por lo que hizo un llamado a las autoridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Exhortó a los delincuentes a la conversión y que ante alguna necesidad soliciten ayuda. Manuel da Silva, Televen. Bien, y un comerciante informal falleció a causa de una fuerte golpiza luego de asistir a una supuesta fiesta. Familiares aseguran que la última vez que lo vieron con vida fue cuando salía de su vivienda en el sector La Agricultura de Petare, acá en Caracas. La víctima y padre de 2 hijos, uno de 10 y otro de 4 años, salió de su casa la noche del viernes para dirigirse a una celebración con amigos. José Gregorio Sierra se alistó para la ocasión y al salir nunca volvió a establecer contacto con sus familiares. Al no retornar el sábado, estos notificaron a las autoridades que recomendaron buscarle en hospitales, morgues y centros de detención. De esta manera dieron con su paradero. Estaba hospitalizado en el Domingo Luciani del Llanito, donde posteriormente falleció al no resistir los traumatismos encefálicos que, acorde a los primeros exámenes forenses, serían producto de intensos golpes. Luciana Peñafont, Televen. El gobernador de Anzoátegui, Antonio Barreto Sira, instaló una mesa de emergencia para evitar el colapso de servicios de atención como hospitales, protección civil y bomberos por la falta de personal. El mandatario regional aseguró que están en constante monitoreo de centros de salud, protección civil y bomberos, entre otras instituciones, por la diáspora, producto de los bajos ingresos y las dificultades que tienen los trabajadores para poder cumplir sus funciones. Sí, nosotros estamos con reuniones de emergencia con el presidente de Saludán y estamos evaluando la necesidad de incorporar a nuevos funcionarios, en el caso de los hospitales, enfermeras, médicos, porque puede en cualquier momento colapsar los servicios. Barreto pidió apoyo a los trabajadores para evitar el colapso de los sistemas de atención públicos. Es la hora de seguir apagando fuegos por Anzoátegui y por Venezuela.
Es la crisis histórica más grande que está viviendo este país y son nuestros compañeros, porque todos en este gobierno regional somos apagafuegos de este desastre que vive Venezuela el día de hoy. Las declaraciones fueron dadas en el acto de ascenso de más de 170 funcionarios de bomberos y protección civil en el estado que han participado en emergencias salvando vidas humanas. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Y la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo advirtió que para el inicio de las actividades académicas la falta de educadores podría superar el 50%. Esto por las pésimas condiciones laborales. Euclides Querales, presidente de la PUT, señaló que para este nuevo periodo académico no descartan continúe el incremento de ausencias de educadores en la máxima casa de estudios, pues afirma que las condiciones laborales no han sido mejoradas. En principio las expectativas están centradas en escenarios con interrogantes. Lo primero es la incertidumbre. El dilema es ¿cómo voy a trabajar? Entonces, pero lo otro es que nadie dice que aquí no se va a ir más profesores. Las proyecciones dicen que va a seguir en aumento la diáspora, entonces tenemos esas dos cosas que están allí. Querales considera que la economía venezolana ha sido dolarizada en su totalidad, por lo que un ajuste salarial solo puede sostenerse en divisas y en proporción al costo de la canasta básica alimentaria. La anarquía del gobierno, el desorden del gobierno hizo que toda la economía se dolarizara y que todo el mundo aquí tiene dólar, menos nosotros. Aquí hasta el buhonero se da el lujo de decirte que no quiere billetes de 1 y de 5 dólares, sino de 10, que nos estaríamos hablando entre 5 y 7 millones para comer, no para, porque la canasta básica contempla, además de comida, otros gastos que están allí, ¿verdad? Eso, digamos, sería una aspiración lógica. Se espera que este próximo 19 de septiembre los representantes universitarios inicien un conjunto de asambleas dentro de la máxima casa de estudios para evaluar las próximas acciones en torno a sus reivindicaciones salariales. Desde Carabobo, Sandir Ignacio Yaguare, Televen. Neurocirujanos del Instituto Oliver y Ayats de Barcelona, España, informaron que desde el año 2015, cuando incorporaron la robótica en las intervenciones quirúrgicas de cráneo y columna, el riesgo de fallo humano es nulo. Los científicos indicaron que la incorporación aportó más precisión, seguridad y dejó atrás las improvisaciones en el quirófano. El robot, tal como explicó el especialista en cirugía de columna y neurocirugía Bartolomé Oliver, es un asistente del cirujano. Agregó que es una buena herramienta al momento de la recuperación del paciente. El robot reproduce una organización con precisión sublimétrica gracias al software con el que trabaja y participa en el acto final de colocación, sea de electrodos o tornillos. A esta hora, 7:18 minutos, nos corresponde hacer un nuevo corte. Al regreso, al menos 29 cadáveres fueron encontrados en 119 bolsas en México. Enseguida venimos con esta y otras notas internacionales. Sigan allí. Cada 18 de septiembre se conmemora el Día Mundial de las Playas, una iniciativa que surgió en 1986, cuando el Centro de Conservación Marina de los Estados Unidos alertó acerca de la necesidad de concientizar a la población mundial para evitar una catástrofe ecológica marina. Esto debido a la contaminación de las playas. El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que por la ineficiencia de los partidos, el país debe repetir elecciones el 10 de noviembre. Luego de una ronda de consultas, el rey Felipe VI desistió de encargar la formación de un gobierno. Certificó que el líder del Partido Socialista Obrero Español no cuenta con el apoyo suficiente que garantice su investidura. Sánchez asumió que desde su triunfo el pasado 28 de abril no ha logrado sellar un acuerdo, por lo que se disolverá el Parlamento el próximo 23 de septiembre. Y la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, negó haber recibido dinero de la constructora brasileña OAS para su campaña presidencial en Chile. El expresidente de la empresa, Leo Piñeiro, aseguró que habría donado unos $143.000 para dicha campaña efectuada en el año 2013.
Por su parte, Bachelet señaló que le parece extraño que aparezcan ahora las declaraciones de Piñeiro, cuando la fiscal chilena Jimena Schön viajó a Brasil en marzo de 2017 para interrogarlo y el empresario se acogió a su derecho de guardar silencio. Pasamos a México, donde unos 29 cadáveres fueron encontrados en 119 bolsas en el estado de Jalisco, en una fosa de 5 metros de profundidad. Entre las víctimas fueron localizados 27 hombres y 2 mujeres. Así lo dio a conocer el fiscal Gerardo Solís, quien también comentó que continuarán con la búsqueda de cadáveres en el terreno. Para realizar la extracción de los cuerpos, las autoridades han utilizado maquinaria pesada y el apoyo del escuadrón canino. En lo que va de año, se han ubicado 21 fosas clandestinas en este lugar. Bueno, y en Estados Unidos cerca de 7 personas murieron por consumo de cigarrillos electrónicos. El secretario de Salud y Servicios Humanos de ese país, Alex Azar, anunció que funcionarios federales de la salud de la Casa Blanca implementarán medidas que prohíban el uso de estos aparatos en lugares públicos para impedir el brote de una misteriosa enfermedad pulmonar que ha afectado a cientos de estadounidenses. Google trabaja en una nueva función que permitirá realizar búsquedas en los smartphones a partir de una captura de pantalla. Gracias a esta función resultará más rápido y sencillo utilizar la app del buscador para localizar lo que al público le interesa sin necesidad de introducir texto. Esto se desprende de un análisis de la última versión beta para Android que ha realizado Google. Según la información de este medio, la empresa de Mountain View se encuentra desarrollando capturas de pantalla inteligentes como resultado de la combinación de 2 características: editar y compartir capturas de pantalla. Bueno, y en los deportes, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional anunció este martes que el próximo 5 de noviembre se iniciará la temporada 2019-2020 de la pelota criolla. La nueva junta directiva de la liga confirmó que el campeonato tendrá una ronda regular de 168 juegos repartidos en 8 semanas, establecidos en 42 encuentros por equipo. El primer partido del torneo será entre Cardenales de Lara y las Águilas del Zulia en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Sí, señora. En la próxima parte, Carlos Fernández conversará con María Verdeal. Ella es vicepresidenta del partido Movimiento al Socialismo. Quédese con nosotros. Bueno, estamos con María Verdeal, vicepresidenta del Movimiento al Socialismo. Gracias, María, por compartir con nosotros en la mañana de hoy. Bueno, no les toca fácil a ustedes después de lo que ocurrió el día lunes con la firma de este acuerdo de algunos factores de la oposición con el gobierno. Bueno, la cascada de cuestionamientos y la cascada de cosas que se han dicho por redes sociales, que es parte de la controversia, pues crece día a día. Ahora, ubicándonos en el contexto, ¿cómo creen ustedes que pueden abordar y cómo en última instancia pueden aplicar lo que en esos puntos se establecieron en la firma de ese acuerdo con el gobierno? Eso no es nada fácil, ¿sabes? No, por supuesto. Lo primero que tenemos que señalar es la coherencia política que hemos mantenido. Nosotros tenemos aproximadamente 10 años hablando de diálogo en Venezuela. Igual, paralelo a eso, se ha tratado durante más de 10 años de otros tipos de salidas, otro tipo de soluciones a los conflictos que tiene Venezuela. Podemos hablar del abandono del cargo, de la salida, del cese de la usurpación. Todo esto ha creado expectativas en los ciudadanos. En ese 80% de venezolanos que rechaza y además que padece lo que es la grave crisis social y económica que se atraviesa y que precisamente por eso pareciera que no está en la agenda política. La grave crisis social que atraviesan los venezolanos, que viven los venezolanos, ya no hablamos de los venezolanos de a pie, todos los venezolanos, en mayor o en menor escala, todos padecemos la grave crisis y eso tiene que entrar en la agenda. Esto que se hizo ayer, este paso que se dio ayer, no es fácil, es muy difícil y además con un costo.
un costo que no debería medirse a priorísticamente, no debería medirse solamente desde el día de ayer, que apenas fue una iniciativa, sino en base a los resultados que se obtengan. Ahora, ¿cómo lograr resultados? Bueno, primero, lo conversábamos previamente, el tema de la representatividad. Para la gente, los factores que firmaron de la oposición política ese pacto no significan mucho desde el punto de vista de la simpatía popular y mucho menos desde el punto de vista de lo que tiene representación parlamentaria. Es decir, ustedes son una minoría dentro de ese contexto. La mayoría es otra. ¿Cómo manejar esa situación y cómo esta minoría opositora? Fíjate tú todas las cosas que les pueden plantear a ustedes, junto con un gobierno que está cómodo, está contento con lo que ocurrió. ¿Cómo pueden manejar ustedes la implementación de una serie de puntos que allí se recogen? Bueno, mira, en Son cuanto como a 10, creo. En cuanto a mayorías o minorías, la representatividad de los ciudadanos no es por militancia política. El país está polarizado, ¿cierto? El país tiene expectativas, esperanzas de un cambio además que requiere, que se necesita. La comodidad del gobierno tampoco es tanta como se expresa. El gobierno no perdió la gobernabilidad. No, es el gobierno. Pero se mantiene en el poder. Pero eso no le sirve a nadie. No sirve a los venezolanos, ni le sirve a Venezuela, tampoco le sirve al Cuando gobierno. te dice María que esto le sirve más al gobierno y que le da cierto sostén mucho más sólido, no desde el punto de vista internacional, que habrá que esperar las reacciones, pero a lo interno se siente como que, bueno, estoy dominando el escenario. La mayoría opositora está desplazada, no hay diálogo de Barbados y ahora yo firmo este acuerdo. Hay que aclarar, acotar, que el día domingo se anunció al país que Barbados había... Bueno, el gobierno lo había hecho antes. Bueno, el gobierno se había levantado de la mesa por las sanciones. Y de paso, entonces, bueno, la otra parte, que es representación de la Asamblea Nacional, a la cual, por cierto, todos reconocemos. Nosotros hemos reconocido el liderazgo de Juan Guaidó y le hemos dicho, convoca a los sectores democráticos. Entonces, se paró de la mesa, dijo, se agotó el diálogo. Si se agotó el diálogo, ¿qué viene? Si se agotó la negociación, ¿qué viene? Eso es un costo mayor para los venezolanos del sufrimiento que padecen. Nosotros estamos planteando en este momento, y es lógico explorar otros escenarios. ¿Por qué no explorar otros escenarios? Porque hay un diálogo bueno, depende de quién lo realice, y hay un diálogo malo. ¿Por qué yo soy más venezolana que tú o me duele más el país a mí que a ti? Eso son cosas que no pueden calificarse hacia la ligera o despacharse a la ligera. Fíjate una cosa, María, sobre los 10 puntos aproximadamente. O sea, ¿cómo negociar con el gobierno la reincorporación? No son ustedes los que van a negociar la reincorporación de los diputados del chavismo, es la mayoría parlamentaria que no son ustedes. Por ejemplo, ese es un punto que surge como pregunta. Lo de las sanciones, bueno, formalidad. Pueden pedir que se reduzcan las sanciones. ¿Cómo negociar eso de la Comisión de la Verdad? Según sea el caso y según lo que la normativa jurídica presente, bueno, pueden quedar muchos presos y otros salir. En fin, son complejos. Bueno, pero lo del Consejo Nacional Electoral, ¿cómo pero la integrar incorporación del PSUV, de la fracción del PSUV o del Gran Polo Patriótico a la Asamblea, precisamente no es para fijar acuerdos con nosotros o para negociar, es para que se pongan de acuerdo desde el Parlamento. Ellos y por supuesto con los partidos. ¿Quiénes son los que nombran el CNE? Tiene que haber un pronunciamiento, María, del Tribunal Supremo de Justicia que declaró el desacato. Levantar el desacato. Claro, es que eso está en la agenda, levantar el desacato, la normalización del Parlamento venezolano y que la incorporación del PSUV es parte de eso. ¿Dónde se elige al nuevo CNE? Eso se había hablado en Barbados, tengo entendido. Pero si se concreta, si hoy, que debe haber sesión, se incorpora el PSUV o se incorpora el Gran Polo Patriótico, lo lógico es que de ahí se dé otra dinámica política. De ahí tiene que surgir un entendimiento para la construcción de un nuevo CNE admitido por los venezolanos, más que por las partes, un CNE que recobre la credibilidad del elector. No, y escogido por consenso y con equilibrio. Por consenso, por equilibrio, todo eso, pero ¿dónde se hace? Eso se hace en el Parlamento. Entonces, ¿por qué no cobrar la civilidad de las expectativas que tienen? Yo quisiera que esto cambiara de hoy para mañana, y eso no se puede hacer de esa manera. Ahora fíjate otra cosa, María. ¿Quiénes van a negociar, por ejemplo, el planteamiento canjear petróleo en la situación frágil y debilitada y casi de declinación que tiene el Parlamento? Claro, entonces, ¿quiénes van a negociar eso? El canje de petróleo por alimentos y medicinas. ¿Quién lo negocia? El Parlamento. Bueno, pero el Parlamento tiene ahorita la pelota de su lado. Con este tema de las sanciones y todo eso. Pero hay que entenderse.
Y hay que entenderse no para darle oxígeno a Maduro, hay que entenderse para salvar a Venezuela. Por eso insisto en el deterioro que sufre cada vez la calidad de vida de los ciudadanos, y por eso hablo también de la incorporación, no solamente de sectores políticos, de sectores sociales, de los gremios. Ayer comenzamos un año escolar con protestas, por ejemplo. Entonces, parcialmente, bueno, lo poco que se puede comenzar. Todos los gremios, el de la salud, los sectores sociales son fundamentales en un acuerdo y una negociación política. Bueno, vamos a hacer una pausa, María. Vamos a regresar enseguida para continuar la conversación con María Verdial, vicepresidenta del MAS, del Movimiento al Socialismo. Bien, continuamos conversando con María Verdial. Bueno, hay más temas, María, en este sentido, que podíamos pasar horas nosotros aquí conversando de qué pudiera pasar y cómo implementar en última instancia lo que se aprueba. Ahora, esto, sí, hablábamos de desmontar la decisión del TCJ, la incorporación, negociar. Hay una cantidad de cuestiones que no van a ser fáciles. No son sencillas, Carlos, no son sencillas, y es un camino muy duro, además, afrontar lo que repito, lo que es el panorama político y el panorama económico y social del país. Si se suman actores, si se crea el Parlamento de verdad como un espacio de diálogo, de encuentro, de negociación, y negociación sin satanizarla, negociación para llegar a entendimiento, para llegar a acuerdos. El apoyo internacional, bienvenido sea. El apoyo internacional es muy valioso. Es valioso para tratar de... Todavía no ha habido un pronunciamiento claro. Debe venir en cualquier momento. Bueno, debe venir pronunciamientos, pero deberían ser pronunciamientos a favor de un entendimiento a favor de la paz, del encuentro, del entendimiento de los venezolanos. El Parlamento, repito, tiene ahorita un rol fundamental que jugar. ¿O es que se le va a negar que regresen los parlamentarios del oficialismo? No es el momento para acordarse en cosas que favorezcan, que sean avances a favor de recobrar la democracia. Ahora, ¿cómo aceptar, María, por ejemplo, que lo firman estos partidos que pues le colocaron rúbrica a ese acuerdo, la existencia de la Asamblea Constituyente? Si tú levantas el desacato a la Asamblea Nacional, es el reconocimiento de la legitimidad constitucional de la Asamblea, pero mantienes la Constituyente, que es considerada írrita e inconstitucional por la contraparte. Esa contradicción, ¿cómo la vas a resolver? Nosotros la consideramos así. Nosotros fuimos al encuentro para decir que era írrita, que era inconstitucional, y todo, pero es un hecho político. Es un hecho político que está ahí. Pudiese acordarse que vienen en el 2020 unas elecciones parlamentarias que están en agenda. Hay otra cosa, por cierto, ya que lo mencionas, María, y si ellos deciden vía constituyente gubernamental adelantar el proceso de parlamentarios. Bueno, eso no está planteado ni siquiera en los partidos que estamos suscribiendo el acuerdo. Nosotros no estamos hablando de adelanto de elecciones. Digo porque lo advierte permanentemente el vocerío oficial. ¿No? Pero es que, por supuesto, como amenazas. Aquí se han mantenido amenazas de lado y lado. Amenazas por un lado y amenazas por el otro. Yo te voy a hacer esto, tú me vas a hacer aquello. Eso no está planteado. Precisamente el retorno del PSUV o del Polo Patriótico a la Asamblea Nacional es para conformar un nuevo CNE con el proceso que viene. La Asamblea Nacional el año que viene también fenece en el cumplimiento de sus funciones. Pudiera perfectamente acordarse que se hagan unas elecciones parlamentarias y que desaparezca también la Asamblea Nacional Constituyente. Eso puede ser parte de las propuestas. Ahora, y las presidenciales, nunca les... Las presidenciales también tienen que discutirse. Pero allí pero no se mencionó nada, no hay especificidad. No hay especificidad porque no compete a los que estamos firmando el acuerdo, al igual que no compete a la Asamblea. Si hay un nuevo CNE, y eso tiene que ser parte del acuerdo, también ese CNE tiene que hablar de los cronogramas electorales. Y de los cronogramas electorales creíbles. Yo quisiera, repito, que toda la confrontación que vive el país se acabara mañana. Pero ni tengo la fuerza, ni tenemos cómo resolverlo. Y lo mejor para los venezolanos, aparte de todas las calamidades que viven, es tratar de conseguir unas expectativas que sean reales y que se cumplan en el tiempo real. Ahora, mucha gente te preguntará, María, ¿y al gobierno se le puede creer? No sabemos, sabemos con quién estamos sentados. ¿Pero usted tiene credibilidad? No, el gobierno también tiene, por supuesto, la descalificación y las falsas expectativas es de lado y lado, porque no se ha cumplido nada de lo que se ha prometido y lo que se ha pactado, entre comillas, porque de paso no sabemos cuáles eran los acuerdos de Barbados, sino ahorita que empezaron a salir, a asomar. Y es importante, perdón, Carlos, es importante
garantizar el cumplimiento de los acuerdos. El país requiere el entendimiento. Nada le sirve al gobierno mantenerse en el poder terminando la destrucción del país. Sí, hablaban de unas mesas técnicas, una mesa de diálogo alternativa, pero que te iba a preguntar sobre lo que decía Guaidó y anunciaba y formalizaba ya. Esto fue lo que le dimos al gobierno mediador. ¿Ustedes han pensado en eso? ¿Qué les parece lo que dijo Guaidó? Consejo de Gobierno de Transición, elecciones presidenciales, nuevo Consejo Nacional Electoral, libertad de presos políticos, enfrentar la crisis humanitaria, que no está muy lejos de lo que ya se venía conociendo y trascendiendo, pero esa propuesta que se formalizó, ¿qué pasó que el gobierno no la aceptó? Bueno, no sabemos qué fue lo que no aceptó el gobierno, repito. Pero a ustedes les gusta es que hay que entender que la destrucción del país, la grave crisis que tiene el país, hay que paralizarla, hay que pararla, hay que detenerla. Y eso se logra con entendimiento. La Asamblea Nacional es un ente legítimo y por lo tanto debe tratar desde ahí construir, con esta integración del PSUV, construir alternativas, construir salidas. No podemos seguir apostando al todo o nada. Hasta ahora nos hemos quedado sin nada. Parte de la negociación que estaba en la mesa era o se aprueba todo o no se aprueba nada. Nosotros estamos hablando de ir con acuerdos parciales, de ir construyendo alternativas, de ir construyendo salidas. Ahorita lo que es la liberación de presos políticos, el retorno del PSUV, comenzar a discutir un nuevo CNE y lo fundamental es incorporar a los sectores sociales, los gremios, a esta mesa. Ustedes conversaban, al parecer, es lo que sugería el vocerío oficial de esto con el gobierno. Mucho antes, desde hace tiempo, hablaban de 2 meses. Ustedes venían conversando a la par con el gobierno, a la par que el gobierno se reunía en Barbados con la otra oposición. No, eso no es cierto. Sabe que el gobierno siempre, por supuesto, manipula. Manipula. Eso es lo que sugería, no sé si era Maduro. Nosotros tenemos 10 años hablando de diálogo, de negociación, de encuentro, y lo hemos hecho públicamente en todos los sectores. Nosotros estamos hablando recientemente, esto se acordó este fin de semana, la presentación de este acuerdo, de concretar, hacer un acuerdo. No hemos hablado infinidad de momentos hemos hablado con el gobierno, con sectores de la oposición. Se reunían, me imagino, Fermín, Avanzada Progresista. Sí, por supuesto. Y nos mantenemos reunidos permanentemente. ¿Y el COPEI de Eduardo Fernández? No, COPEI no suscribió ahorita el acuerdo, pero COPEI públicamente ha dicho que está de acuerdo con una salida en paz. Bueno, yo no me meto en los problemas internos de los partidos. Digo, porque hablan de 2 COPEI. Bueno, habla de la salida negociada, de la salida pacífica y de la salida electoral. Y eso es lo que quieren la mayoría de los venezolanos. Bueno, eso está más o menos en línea convergente con lo que ustedes firmaron. Digo, la postura de este COPEI. Bueno, María, muchas gracias. Faltan muchos detalles. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Vamos a dar el beneficio de inventario y del beneficio de la duda. Apostar a que todos queremos una salida en paz para Venezuela. Muy bien, gracias María Verdeal, vicepresidenta del Movimiento al Socialismo. Nos vamos a una pausa. Al regreso tendremos arte y espectáculos en Lo Actual. Muy buenos días, Venezuela. Feliz miércoles para todos. Soy Cinzia Franchisquelo y les estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Quiero recordarles que pueden estar en contacto con nosotros y escribirnos a través de nuestras cuentas @loactual en Twitter, @loactualpisotv en Instagram y @CinziaFD en todas mis redes sociales. Iniciamos las informaciones del arte y espectáculo comentándoles que falleció Brian Tork, actor de 2.5 Men. El estadounidense, quien participó en la reconocida serie, falleció a los 49 años de edad debido a complicaciones derivadas del cáncer cerebral que le fue detectado en 2018. Tork, quien también participó en las películas American Pie y The Lost World, Jurassic Park, tenía un hijo de 8 años junto a su esposa Emily Wu. Al conocerse el diagnóstico de cáncer cerebral, en julio del 2018 se inició una colecta a través de GoFundMe para ayudar a Tork con los gastos médicos que alcanzaban los $50,000. Desafortunadamente, la colecta no tuvo el éxito esperado y solo reunió $26,000 que serán utilizados para ayudar a la esposa del actor y así cubrir deudas pendientes y los gastos fúnebres.
Cambiamos radicalmente de tema para contarles que Gustavo Elis se unió junto al chileno Tommy Boysen. El criollo apunta a conquistar otros terrenos musicales, esta vez en una colaboración con Boysen. Como lo hice yo, es el título que lleva la canción, que estuvo bajo la producción del mismo artista chileno, además de la composición junto a Gustavo Elis. El sencillo ya cuenta con su propio material audiovisual, filmado en Caracas bajo la dirección de Anthony Millán, y ya puede ser disfrutado en todas las redes sociales desde el pasado 13 de octubre. Veamos un adelanto de este material. Voy a buscarte hasta por debajo de la roca. Si estás a distancia, mi mundo se aloca. Me creo. Avanzamos con más noticias y es que Leaving Neverland ganó Emmy a Mejor Documental. El viaje que Dan Reed hace al pasado para indagar en los relatos de James Safechuck y Wade Robson, dos adultos que aseguran haber sufrido abuso sexual cuando eran niños por parte de Michael Jackson en Leaving Neverland, ganó el Emmy Creative Arts al Mejor Documental de este año. El cineasta recibió el premio durante una ceremonia presentada por Kim Kardashian en la que se reconocieron los logros artísticos y técnicos televisivos del año, previa a la entrega de premios Emmy que se llevará a cabo el 22 de septiembre. Con 4 horas de duración y presentado en 2 partes, el documental recoge los testimonios de los hoy adultos James y Wade, quienes aseguran fueron seducidos por el rey del pop gracias a su carisma. Y ahora les contamos que la doble de Milla Jovovich interpuso una demanda por el fuerte accidente que vivió. La actriz y doble de riesgo sudafricana Olivia Jackson, quien en 2015 sufrió un accidente en el rodaje de Resident Evil Final Chapter que la dejó en estado de coma durante 17 días y tuvo otras consecuencias como la amputación de un brazo, interpuso una demanda contra los productores del film. Jackson fungió como la doble de acción de la protagonista Milla Jovovich en esa producción. En septiembre de 2015, durante la filmación de una escena en el set que involucró una motocicleta y no estaba en el guión original, sufrió lesiones graves. Dicho accidente fue el resultado de las decisiones de los productores, quienes reiteradamente no se adhirieron a las prácticas básicas de seguridad, poniendo en peligro la vida del elenco y el equipo. En la demanda, Olivia acusa a Paul Anderson, Jeremy Bolt y Tannhauser Gate Inc. sobre lo ocurrido y pidiendo una indemnización por ello. Y de esta manera, amigos, finalizamos nuestra sección de lo actual la mañana de hoy. Recuerden que los estaremos esperando acá en la emisión meridiana y estelar del Noticiero Televen. Bueno, no hubo reacciones porque cada día surgen más informaciones bien polémicas. Bueno, está el tema de la liberación de Edgar Zambrano, está el tema de si se reincorporan o no se reincorporan los diputados del chavismo a la Asamblea Nacional, qué va a pasar, qué decisiones toma la Constituyente, en fin, son muchas cosas, ¿no? Sí, señor, y si se liberan a otras personas más, se hablan de 58 que pudieran estar dentro de esa lista. Hay situación en el metro, nos informan también. Sí, fuerte retraso en varias líneas del metro de Caracas, así que Caracas no está fácil hoy. El movimiento en la ciudad falla de energía eléctrica. Pues no descarrilamiento según postearmente. Hay rutas alternas con Metrobús y para que tomen sus previsiones. Bueno, hay que esperar también allí el pronunciamiento de la cuenta del metro de Caracas para saber realmente qué fue lo que sucedió. Lo que sí está claro es que no está funcionando al 100%. Sí, sí. Tomen sus previsiones antes de salir de casita rumbo al trabajo. Que tengan un buen día, Venezuela. Hasta mañana. Feliz día para todos. Tengo una estrategia para explicarte bien clarito una conclusión de mi situación y voy despacito en interrogación.